que en varios lugares del mundo se celebra el Día de los Profesores de la Educación. Estamos dando inicio al nuevo jornada, la nueva charla de discusiones organizadas por el PRT de México, Partido Revolucionario de los Trabajadores de México, desde su página de Facebook, la página de Bandera Socialista, el periódico del PRT. En esta ocasión, este viernes, dedicaremos precisamente el tema a debate al tema sobre la educación y en el marco actual de la crisis del capitalismo, especialmente en el tema de la tensión que existe, sobre el cual hay un debate muy grande en diversos países del mundo, la tensión entre la educación en línea, distancia, y la educación presencial. Para esta ocasión contamos con muy importantes y valiosos camaradas, compañeros y compañeras para la participación en el mismo. En primer lugar, la compañera Elizabeth Burigo de Brasil, que es profesora de la Universidad Federal de Río Grande del Sur, formadora de profesores de matemáticas, activista e integrante del Sindicato Nacional de Docentes y también militante del PSOL, Partido Socialismo y Libertad, de su corriente comuna. También está con nosotros el compañero Mauro Jarquín, él de México, participante del Seminario de Perspectivas Críticas en Educación en México y en América Latina. Y ustedes lo han visto también, es colaborador del diario La Jornada acá en México. Y también está con nosotros compañero Luis Bonilla de Venezuela, que es integrante del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas y que es también un conocido docente. Vamos a iniciarlo, esta ronda ahora, dando en primer lugar la palabra a la compañera Elizabeth. Cada uno de los participantes en esta mesa contarán con 15 minutos aproximadamente para hacer su exposición. A la compañera Elizabeth le damos mucho las gracias, especialmente porque hará un esfuerzo para hablar en lo que conocemos como portuñol, esta combinación que son muy especialistas los compañeros y compañeras de Río Grande del Sur, especialmente para combinar el portugués y el español. Así es que instálense bien para poder escuchar con atención a la compañera Elizabeth. Siendo las 6 de la tarde y un poquito más en la Ciudad de México y ya las 8 en Brasil, 8 de la noche en Brasil, en donde también sabemos hay muchos compañeros y compañeras escuchándonos en este momento, así como en otros países de América del Sur, que también en Venezuela, contando con la presencia aquí de Bonilla. Pues con esto, sin más ya, le doy la palabra en este momento a la compañera Elizabeth. Por favor, Elizabeth, muchas gracias. Buenas noches a todos. Empiezo saludando a Edgar y a todos, agradeciéndoles por la iniciativa, parabenizando a los compañeros de PRT por la iniciativa. También aclaro que no hablo en nombre como representante del Sindicato Nacional, aunque sea muy activa en el sindicato que agrega los docentes de las universidades públicas brasileñas. Hoy para nosotros en Brasil es un día muy especial de lucha, porque hace un año que millones de estudiantes y maestros hemos salido a las calles para nos manifestarmos en defensa de la educación y en contra del gobierno Bolsonaro en Brasil. En este aniversario también nos manifestamos, ahora sobre todo virtualmente, pero ha habido manifestaciones en Brasilia, en frente al Ministerio de la Educación, porque estamos todos por el aplazamiento del examen nacional de educación secundaria, el ENEM. Eso es una cuestión muy seria porque el examen es uno de los principales mecanismos de acceso a la
educación superior pública en Brasil y mantener el examen en noviembre como si estuviéramos en la normalidad, como quiere el ministerio. Solo agravará las condiciones de acceso desiguales a la educación pública, porque los estudiantes de las escuelas públicas no habrán tenido la oportunidad de estudiar, ni siquiera de llegar a las bibliotecas para acceder a los libros y todo. Desafortunadamente, en Brasil, como saben, es el país con el mayor número de casos y de muertes en con más de 14.000 muertes ya registradas por la COVID-19, siendo muy difícil estimar el número real de muertes causadas por el COVID-19 debido a la falta de testes y una política de subnotificación. Las escuelas y las universidades en Brasil cerraron las actividades presenciales desde marzo. Hay un consenso en torno del aislamiento social. Todos están de acuerdo, pero los gobiernos lo movilizan, tienen provecho de eso como herramienta para la privatización y la precarización de la enseñanza y para el acoso sobre estudiantes y profesores. El acceso a la escuela es un logro muy reciente en Brasil y aún incompleto. Solo a fines de la década de 90, el acceso al primer ciclo de la educación básica se volvió universal, pero el estándar de calidad que la Constitución de 88 estableció, eso nunca se implementó. Además, solo el 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años están matriculados en la educación superior y solamente 7% están matriculados en la educación superior pública. La mayoría de los objetivos establecidos por los planes nacionales de educación nunca se han cumplido. Y ahora vemos que importantes logros de la Constitución de 88 están amenazados, como el derecho a la educación básica para todos. ¿Qué se pasa? De la misma manera que el Ministerio de Educación intenta imponer el examen nacional de educación secundaria en noviembre, con la misma lógica de mantener el calendario a cualquier precio, las universidades y las escuelas están bajo presión muy fuerte para practicar lo que se ha llamado enseñanza remota, que incluye todo, desde lives de vídeos hasta ejercicios enviados para que los estudiantes los devuelvan cuando de su regreso a la escuela. Brasil tiene una regulación sobre la educación a distancia que está prohibida en el primer ciclo de la educación básica. Sin embargo, el parecer del Consejo Nacional de Educación, emitido el 28 de abril, contrariamente a la posición de varias entidades, autoriza a estados y municipios a calcular las horas estimadas de esas actividades remotas como parte del calendario escolar. Esta opinión, ese parecer del Consejo Nacional de Educación, elude al nombrar esas actividades remotas, elude la legislación muy clara que habla de cómo se debería hacer la educación a distancia, la educación virtual. ¿Cómo se pasa eso en las escuelas y universidades? Hay dos dinámicas distintas. Lo que se pasa en universidad es un poco distinto de lo que se pasa en la educación básica, pero hay una dinámica general al mismo. En la educación superior, el 75% de los estudiantes están en universidades privadas en Brasil. Y la mayor parte de esa educación superior privada está controlada por empresas de educación superior de capital abierto que cotizan en bolsa. Esas empresas fueron autorizadas en la década de los 90 con incentivos y subsidios públicos de todo, absorbieron pequeñas facultades hasta el punto de se tener en Brasil en 2016
la empresa más grande de educación superior del mundo, la Croton, con 1,5 millones de estudiantes. Y la educación superior ofrecida por esas empresas creció principalmente con educación a distancia, no controlada y de baja calidad. Antes de la pandemia, en 2018, la educación virtual ya representaba en Brasil el 20% de las matrículas de la educación superior. Y ante la cuarentena, los cursos presenciales de las universidades privadas se convirtieron rápidamente en cursos a distancia para no perder los plazos y los pagos y todo. Y la gigante Croton incluso lo hizo en 24 horas, muy rápido. Las universidades y los institutos federales, a su vez, representan solo el 16% de los estudiantes y al mismo tiempo 95% de lo que se hace de investigación. Están a la vanguardia de la investigación sobre la epidemia, los testes, las vacunas. De las universidades, de las 69 universidades, solo 6 han convertido por completo sus actividades a la educación virtual y unas otras lo hicieron parcialmente. De hecho, en general no hay condiciones para esa conversión, una vez que los centros de orientación y acceso en Internet están cerrados. 1/3 de los estudiantes o más no tienen su propio acceso a Internet. Muchas familias se dedican al trabajo remoto, por lo que compromete también el uso de los computadores, porque hay que compartirlos entre los miembros de la familia. Por eso incluso algunos cursos de aprendizaje a distancia también han suspendido sus actividades. Así, la conversión de actividades presenciales para virtuales en Brasil compromete la calidad de la enseñanza y excluye una parte importante de los estudiantes. Pero el ministerio ejerce la presión al prometer más recursos para las universidades que mantengan el calendario. Es un chantaje porque en un escenario que ya es muy crítico, en el que los presupuestos de las universidades que han sufrido recortes sucesivos desde 2015 ni siquiera permite pagar la electricidad. Los maestros y el personal técnico también son atacados por el recorte de salarios bajo el pretexto de que no se deslocan para trabajar, lo que se suma a los efectos muy nefastos de la reforma de las pensiones. Por lo tanto, el gobierno aprovecha la pandemia para auxiliar a los maestros y estrangular a las universidades públicas, lo que es de interés para los conglomerados privados, no solo porque permite expandir su clientela, sino porque elimina el punto de referencia de calidad que representan las universidades públicas, abriendo espacio para un charlatanismo ilimitado. Aún más grave es la situación de la educación básica. Contrariamente a lo que sucede en la educación superior, la gran mayoría, es decir, el 81% de los estudiantes están en las escuelas públicas, con el 80% en escuelas mantenidas por estados y municipios, donde la crisis presupuestaria es más aguda, debido al desequilibrio en el reparto de los ingresos entre los entes de la federación, lo que es agravado por la crisis económica y la pandemia, bien cierto. Además, las redes están bajo presión para adaptarse a una base nacional común curricular, que es una referencia para evaluaciones nacionales. Por tanto, además de cumplir por el calendario, los gobiernos locales se preocupan por preparar a sus estudiantes para los exámenes nacionales. No solo el ENEM, hay otros. Las redes estatales, entonces, han adoptado la educación remota, inicialmente con el pretexto de mantener el vínculo pedagógico con los niños y los jóvenes, pero ahora están autorizados a computar las actividades como parte de la carga horaria. Es común que los maestros trabajen en 2 o más redes. Así, en esta coyuntura, se ven obligados a realizar un día de trabajo muy intenso, ya que deben producir materiales variados y responder preguntas de los alumnos que también son variadas, porque son de clases variadas, de edades distintas, cada uno con sus cuestiones, al mismo tiempo que tienen que hacer tareas domésticas, cuidar a sus propios hijos, personas mayores y familiares enfermos, todo.
es un trabajo hecho a ciegas, porque los maestros ignoran las condiciones en que la mayoría de los estudiantes reciben y realizan las actividades propuestas. Y son ciertamente precarias, una vez que entre los alumnos de escuelas públicas solo hay 31% en la escuela primaria y 42% en la secundaria tienen una computadora o tableta y acceso de banda ancha en el hogar. La educación remota también es una puerta de entrada para la compra de plataformas de software, profundizando la lógica de privatización de la educación pública que guió la implantación de la base nacional común curricular. El caso más notorio es el de Río de Janeiro, donde el Ministerio Público realizó una consulta, hasta entonces sin respuesta por parte del gobierno, sobre los valores involucrados en la contratación de Google Classroom, que sembra ser de millones. El CEP, el Sindicato de Profesionales de la Educación de Río, envió también una notificación a la empresa Google por la captura no autorizada de datos personales de profesores y estudiantes durante el acceso a la plataforma. En general, los sindicatos se han pronunciado y movilizado en contra del uso de las plataformas, pero los gobiernos presionan a los maestros con amenazas de recortes parciales o totales de los sueldos o incluso despidos, ya que una gran proporción de los maestros tienen contratos temporales. El miércoles 6 de mayo, el Congreso aprobó en Brasil un paquete de ayuda del gobierno federal para los estados y municipios. En este paquete, como contrapartida, se incluyó una cláusula sobre congelar los salarios, pero no solo los salarios, también la contratación de funcionarios de varios sectores hasta fines del próximo año. El día después de la votación del Congreso, presidente Bolsonaro anunció que los profesionales de la salud y de la educación también serán incluidos en ese paquete de congelación. Así, todo el costo de la crisis recae en los trabajadores, al paso que los bancos recibieron una ayuda de miles de millones de dólares del gobierno y del Congreso. Los sindicatos tenemos la dificultad de no poder celebrar asambleas o movilizaciones de calle, pero sí, hay mucha movilización en las redes sociales. Hoy mismo ha sido un día de unidad entre muchas entidades por el adiamiento de ENEM, y crece una resistencia articulada. Hay también, por parte de la sociedad, de los partidos, hay unas docenas de pedidos de impeachment. Así que, al mismo tiempo que luchamos, y esa es una lucha que tiene una importancia histórica, porque se trata de defender lo que se ha conquistado desde 30 o 40 años, el derecho a la educación. Al mismo tiempo crece la conciencia de que sea para salvar la educación, para salvar las vidas o para salvar mismo el país, es preciso poner fin a este gobierno. Así que concluyo agradeciendo más una vez y diciendo, fuera Bolsonaro, por la unidad de nosotros, los latinoamericanos, en defensa de nuestros pueblos y de la educación. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy bueno, muy interesante la exposición que nos ha hecho Elizabeth, que nos da directamente la radiografía de este problema que también se expresa en México y en otras partes del mundo, como vamos a ver más adelante, de esa tensión con el problema del intento de las autoridades de desarrollar esta educación a distancia virtual, ¿no?, en vez de la educación presencial. Y en el caso de Brasil, muy interesante porque se combina, obviamente, con la crisis política, y como ha concluido la propia Elizabeth, con la otra pandemia que se llama Bolsonaro, ¿no?, la que es ya de ahora Bolsonaro, como ella ha concluido en este momento. Quiero decirles que es muy importante que ustedes puedan participar haciendo preguntas o comentarios.
por el Facebook o por el YouTube. Parece que hubo hace un momento algunas dificultades para seguir la transmisión por Facebook de Bandera Socialista, pero ya se arreglaron y si quieren, de todas maneras, donde no hay problema, por el YouTube. Por estos medios pueden ustedes mandarnos también preguntas o comentarios sobre lo que los ponentes están abordando. Ya han llegado muchos. Antes de darle la palabra a Luis Bonilla, los voy a mencionar porque en esta fase son básicamente saludos, pero que confirman lo que ya les decía, que hay compañeros y compañeras viendo esta transmisión, no solamente en México, sino en Brasil y en Venezuela, en otras partes de América Latina. Por ejemplo, Banda Souto dice buenas noches. Banda Souto desde Brasil, desde Fortaleza dice Aram. Josefina Chávez, muchos saludos desde México. Keila Cañizales, buenas noches desde Venezuela. Boa noche. Yanisber Velasco, saludos desde Misión Sucre, Venezuela. Gabriela Medellín, saludos desde el norte de México. Lisette Daniela Torres, Alesia Díaz Rojas, Good Vibes, buenas vibras. Lisette Daniela Torres, presente desde Oaxaca, México. Julie Lima, de Brasil. Leopoldo Febres Cordero, buenas noches. Saludos desde la Amazonía venezolana en Puerto Ayacucho. Un fuerte abrazo. Alonso Javier Araujo Rivas, manda mis cordiales y fraternales saludos desde Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Voluntad Popular, saludos desde México. Leticia Rincón, saludos desde Simpecer Claxto, Zamora, Michoacán. Marco Aurelio Palma Apodaca, un saludo combativo al Magisterio Internacionalista desde Cuernavaca, del PRT de Morelos. Antonio Casas, saludos desde Tabasco, México. Sharon Moretti, saluditos desde el sur de Brasil. Y Tarcia Madeiros, buenas noches, camaradas, saludos desde Comuna de Sol, Parque Internacional en Brasil. Luego les leeré otros mensajes que siguen llegando, especialmente saludos, y paso ahora a darle la palabra a camarada Luis Bonilla, venezolano, muy conocido en varios países de América Latina, pero también aquí en México, en donde antes que estas versiones virtuales de conferencia, hemos contado con él la participación presencial en las propias oficinas del PRT, en varios debates que hemos hecho en los últimos meses, precisamente sobre el tema de la reforma educativa en México y las tendencias internacionales neoliberales en relación a la educación, en donde han participado otros camaradas como el propio Mauro Jarquín, que también va a hacer uso aquí de la palabra, pero otros compañeros como Hugo Aboites, Lev Velázquez, Luis Bueno, Miguel Ángel Hernández, en fin, muchos compañeros y compañeras sindicalistas y pedagogos interesados y que han aportado mucho de este tema. Luis Bonilla acaba de llegar a esta transmisión viniendo de otra previa y de otra más temprano este día, incluso del meeting virtual que hizo la CENTE de México, también alrededor del mediodía de nuestro país, ¿no? Bueno, pues sin más, entonces ya le doy la palabra a camarada Luis Bonilla, desde Caracas. Adelante, Bonilla. Tienes 15 minutos. Luis Bonilla. A ver. Bonilla. Habla ya. Escucha. Apenas te escuchamos. ¿Me escucha? Ya. Adelante. Ya puedes empezar. Atención. Ojo, ¿me escucha? Sí, entrecortado, pero sí te escucha. ¿Escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Habla ya. Hola, hola, hola. Adelante. Hola. Adelante. Hola. Hola.
Adelante, Luis Bonilla. Luis Listo, Bonilla. ya comienzo. Muy bien, Bueno, adelante. Tienes 15 minutos. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha mejor? Sí. Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí se escuchan. Del felicitarlos por esta serie de iniciativas de contacto. Estoy hablando. ¿No me escuchan? Sí. Estoy hablando. Sí se escucha, Luis, sí se escucha. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Adelante. ¿Me escucho? Ya no te detengas. Edgar Sánchez, y bueno, para saludar, que yo estoy en este momento hablando, tal vez con dificultades de internet, entre otras cosas porque Venezuela es un país que está sufriendo un brutal y criminal bloqueo norteamericano, que no es solo contra el gobierno y la administración, sino fundamentalmente contra el pueblo de a pie, contra los trabajadores, contra quienes viven del empleo y que ven afectada la calidad de vida. Entonces quería comenzar denunciando precisamente el bloqueo criminal norteamericano contra Venezuela. Y bueno, entrando en la materia educativa, quería decirles que yo soy terriblemente pesimista, solo superable por el optimismo que implica que todos podamos enfrentar al neoliberalismo y las posibilidades que todos podamos derrotarlo. ¿Por qué soy pesimista? Porque esto que está ocurriendo hoy es un proceso que se ha venido gestando con la destrucción de iniciativas para la destrucción de la escuela pública desde la perspectiva neoliberal. Si nosotros revisamos incluso el informe Faure de 1974 generado por la UNESCO, este informe señalaba que comienza a decir con fuerza que la educación tiene serios problemas porque ha perdido su capacidad de prever las situaciones contingentes y de proveer los profesionales que requiere una sociedad en permanente cambio. Esto que señalaba el informe Faure pareciera alejado de cualquier intención económica. Considero que no es así porque precisamente el contenido del informe Faure de la UNESCO es el que viene luego a alimentar buena parte del discurso educativo sobre la globalización neoliberal, que tiene dos grandes aristas. La primera, señalar que para que exista una educación que sirva, entre comillas, y cuando decimos que sirva, entre comillas, es que sirva a los intereses del capital, debe ser una educación de calidad y de pertinencia. Eso se comienza a decir con fuerza en la década de los 80 y sirve de pretexto sin que haya definiciones completas ni concretas sobre qué es calidad. Calidad pasa a ser una especie de comodín que se utiliza para cualquier situación y la calidad educativa y la pertinencia comienzan a instrumentarse o a penetrar los sistemas educativos a través de la cultura evaluativa. Se comienza a decir, para que se cumpla eso que el informe Faure decía en el 74, que los sistemas educativos tengan capacidad de prever y de proveer, que debe haber calidad y pertinencia, pero que debe ser evaluado lo que se hace. En consecuencia, en la década de los 90 surge la primera iniciativa institucional de evaluar la calidad educativa, como lo fue el YESE, o lo es el YESE, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Nosotros acostumbramos a criticar a la OCDE con las pruebas PISA, y hay que criticarlo, yo no digo que no, pero quiero subrayar que la primera iniciativa evaluativa en América Latina fue de la YESE, de la UNESCO, auspiciada por gobiernos neoliberales previos a Salinas de Gortari, que fue creando las condiciones en el 93 para que luego el gobierno que lo sucedió en el 94 auspiciara desde Monterrey, México, la creación del YESE. El YESE viene a sumarse a una cultura evaluativa que luego se amplía con la OCDE y las pruebas PISA y también con otro tipo de pruebas tipo prueba TIN, pero quiero también destacar que incluso las pruebas
PISA de la OCDE, sobre todo de la segunda generación, son dirigidas por un señor, Andreas Schleicher, que en el periodo de creación del IESE hasta el 2005, o sea, del 94 al 2005, trabajó en UNESCO, en la dirección de estadísticas y en la dirección de educación, incluso promoviendo desde allí la creación de las pruebas PISA. Por eso es que yo, como primer elemento, creo que hay que romper con esa noción de colocar a la UNESCO como algo desprejuiciado cuando ha tenido un papel destacado en la creación de la cultura evaluativa. Bueno, la cultura evaluativa instala la idea de crisis educativa, crisis de los maestros, crisis de la escuela, crisis de la dotación, crisis de todo, para ir dando la sensación social de que en realidad algo debe cambiar profundamente en la escuela, porque esa escuela que se tiene no sirve. Y para garantizar que eso ocurriera, se dejó desactualizar a la escuela, se hizo un profundo proceso de desinversión educativa, se fragmentó el currículo y se convirtió a buena parte de los docentes en simples administradores curriculares. Y así fuimos construyendo una cultura de la crisis educativa que termina de plasmarse en el llamado ODS 4, el Objetivo de Desarrollo Sostenible sobre Calidad de la Educación, aprobado en el 2015, que plantea que para salir de la crisis, nuevamente, lo que hay es que evaluar permanentemente al sistema y hacerle correcciones, porque no sirve la escuela. Dicho de manera tajante y brutal, ellos lo dicen con palabras muy bonitas, pero entonces eso va justificando una serie de reformas que es lo que yo vine denominando desde el 2015 como el riesgo de que ocurriera un apagón pedagógico global. ¿Qué era ese apagón pedagógico global? Que dejaran de darse en un momento determinado clases presenciales y se sustituyeran por clases virtuales, para que el neoliberalismo terminara de asaltar la nómina, el presupuesto destinado a la nómina docente en todos los ministerios de educación. Les recuerdo que según las cifras de la OIT, de 3.300 millones de empleados en el mundo, aproximadamente el 5% de esa cantidad pertenece a nómina de docentes. Es decir, el del presupuesto educativo de los ministerios de educación, entre el 75% y el 85% es destinado a nómina docente. Es decir, el grueso del presupuesto educativo es nómina docente, y por eso comienza a generarse todo un esfuerzo por arrebatar el dinero que está destinado de los sistemas públicos a la nómina docente. Desde hace 5 años, las grandes transnacionales de la informática, Pearson Education, Google, entre otras, Discovery Education, fueron generando contenidos, y hoy más del 90% de los contenidos educativos están en manos privativas, y en ese contexto surge el COVID-19. El COVID-19 nos sorprende con una nueva realidad, que es precisamente la de profundas desigualdades. En febrero de este año, 258 millones de niños y jóvenes estaban fuera del sistema educativo. 1.000 millones de personas no tenían acceso a la electricidad. 2.000 millones de empleos eran precarios, de los cuales 1.200 millones eran altamente inestables, o sea que dependían solo del día a día, la estabilidad diaria. Ese es el contexto en el cual nos encontramos con el COVID-19. El COVID-19, una vez que se genera la cuarentena, nos genera unas cifras brutales. 1.730 niños, niñas y jóvenes quedan fuera de la escuela, confinados a sus casas en teoría para desarrollar la educación virtual en casa. Pero las propias cifras de la UNESCO son aún más aterradoras. De los 1.730 millones de niños que están fuera de la escuela, 800 millones no tienen una computadora y 709 millones no tienen ningún tipo de acceso a Internet. Es decir, haciendo una lectura inversa, diríamos que si antes habían 258 millones de niños fuera de la cobertura escolar, hoy, si le sumamos los 800 millones en el mundo que no tienen acceso a una computadora, diríamos que hoy las posibilidades de expulsión del sistema escolar son brutales. Las cifras estarían alcanzando los 1.000 millones de personas, y hoy todo el discurso
de las clases virtuales se centran sobre aquellos que tienen computadora o tienen acceso a Internet. Los desaparecidos de las cifras de las políticas educativas públicas son aquellos que no tienen computadora ni acceso a Internet. Ahora tenemos serios problemas. Por supuesto que hay que cambiar muchas cosas en la escuela, y la escuela pospandemia no volverá a ser la misma que era en febrero del 2020. El neoliberalismo logró instalar en el mundo una tensión que no existía hasta ese momento, la tensión entre educación virtual en casa y educación presencial en la escuela. Hoy muchas familias están pensando incluso en esa posibilidad, y otras están viviendo la angustia de no poder acceder a ese nuevo modelo educativo. Lo que viene, en síntesis porque se acaba el tiempo, lo que se viene es una profunda ofensiva del neoliberalismo, de mi punto de vista, del neoliberalismo, por disputar ese 5% de empleo mundial y de inversión que hacen los estados en nómina docente, bajo la figura de hacer un traslado para un modelo de educación virtual. Y ya, no es lo que viene pospandemia, está ocurriendo una brutal exclusión educativa, porque la mayoría de niños, y eso hay que decirlo, no están accediendo. Nadie quiere mostrar las nóminas de cuántos están asistiendo al modelo de educación virtual en casa. La única cifra es la de la UNESCO. Incluso We Are HotSuite, una ONG que se dedica a hacer todo el tema de los datos de Internet y conectividad, dice que la ciudad que tiene más computadoras en el mundo es Hong Kong, y 72 de cada 100 personas tienen computador. O sea, no existe ninguna ciudad en el mundo, ningún país, ninguna región que todos tengan acceso a Internet y a computadora. Eso está generando una profunda segregación y exclusión que forma parte de la agenda alternativa. ¿Cómo poder salir de eso? Para cerrar, enfrentar juntos y juntas esa ofensiva neoliberal. Por eso estamos apostando tanto a espacios como el Grupo de Contacto Internacional, la relación entre gremios, sindicatos, educadores populares, pedagogos críticos, para construir primero narrativas de resistencia, y segundo, a posibilidades de articulación para enfrentar juntos, porque esta pelea nadie la gana solo. La única posibilidad de derrotar la ofensiva neoliberal es si todas y todos nos comprometemos para enfrentar esta ofensiva del neoliberalismo en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis Bonilla. Va muy bien. Hay en varias partes, no solamente en Caracas, como nos explica ahorita Bonilla, problemas con el Internet. Queremos decirles que de todas maneras, toda la charla que ustedes están escuchando en este momento en vivo puede ser vista después en el Facebook de Bandera Socialista, el periódico del PRT, y que conviene, por lo tanto, para seguir escuchando cada viernes estas charlas, suscribirse al Facebook de Bandera Socialista, y que también puede ser visto en el YouTube que ustedes han podido localizar en las invitaciones a esta charla. Hemos recibido más saludos. Antes de darle la palabra al compañero Mauro Jarquín, rápidamente las leo, porque confirman también el éxito de esta transmisión, que está siendo vista en varios otros países latinoamericanos. Nos manda saludos Alonso Javier Araujo Rivas, mis fraternales saludos desde Valera, Estado Trujillo, Venezuela. Reciban todos los ponentes y organizadores de esta excelente conferencia online mis más sinceras felicitaciones y buenos augurios. Guillermo Dornelas dice, grande compañera Elizabeth. Guillermo Dornelas repite, fuera Bolsonaro. Sharon Moretti manda un abrazo a Beth. Sharon Moretti también repite, fuera Bolsonaro. Fernando Lázaro, saludos revolucionarios desde Argentina. Ronald Linares, saludos desde Maracay, Aragua, Venezuela. Graciela Delgado Ramírez, buenas tardes, camaradas, saludos desde Ciudad Juárez. La propia Graciela Delgado Ramírez pregunta para Luis Bonilla si pudiera abordar los riesgos y beneficios de la 5G y si esta es parte de la cuarta revolución industrial. Lourdes Velázquez de Urbáez, saludos desde Venezuela, Centro Internacional Miranda. Y Sergio Fabián Bauer, saludos desde Santo Tomé
Corrientes, Argentina. Alejandra Gutiérrez, ¿qué estrategias revolucionarias podemos desarrollar para enfrentar la crisis educativa de la mano con las y los estudiantes? María del Carmen López Vázquez, saludos desde Oaxaca, México. María del Carmen es de la sección 22. María da Corte, saludos desde la UNEM. Samuel Robinson en el estado Amazonas de la República Bolivariana de Venezuela. Insistimos que pueden seguir enviándonos más preguntas al final de esta ronda de ponentes. Volverán a tomar la palabra los compañeros para responder a las observaciones o preguntas que ustedes tengan. Vamos a dar ahora sí entonces la palabra a nuestro estimado compañero Mauro Jarquín, que como dijimos ya ustedes también lo conocen, no solamente por sus escritos en el periódico La Jornada, sino también su participación activa como activista militante en el magisterio democrático de nuestro país. Con ustedes, bienvenido compañero Mauro. Adelante. Hola Edgar, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Perfecto, te escuchas. Okay. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente creo que es una oportunidad inmejorable para poder discutir qué es lo que está pasando a nivel regional y también para trazar distintas formas de poder abordar el escenario que se nos viene de manera bastante rápida, porque la crisis que estamos viviendo en este momento es básicamente una expresión concreta de las propias contradicciones del capital que ha cruzado cada una de las esferas de nuestra vida, ¿no? La crisis del coronavirus vino a mostrar realmente que este proyecto de despojo y de acumulación a gran escala, denominado pues neoliberalismo, es insostenible. En el sentido de que destruye tanto la naturaleza como la fuerza de trabajo y destruye también el espacio educativo, como discutiremos, ¿no? Me gustaría, digamos, entrar de lleno a la cuestión entre esta tensión entre educación presencial y virtual, porque considero que esa disyuntiva que se nos está presentando de ahora en adelante justamente en todo el mundo, ¿no? O sea, desde China hasta Ecuador, Chile, México, hay un debate sobre hacia dónde impulsar la educación después de la pandemia. Es también una expresión particular de una tensión mucho más profunda respecto a digamos, el mismo régimen de acumulación del capitalismo, ¿no? Y esta transformación que se ha visto, al menos desde hace más o menos 25 años, respecto al desarrollo de lo que se ha denominado desde las teorías críticas el capitalismo cognitivo, ¿no? Es decir, el uso cada vez más inmediato del conocimiento social y socializable en los procesos productivos, sobre todo en el rubro de la programación, de la generación de software y en aquellas en la producción de bienes no tangibles, ¿no? Este capitalismo cognitivo pues se ha imbricado totalmente con otras formas económicas y con el capitalismo industrial y además pues se ha visto distribuido geográficamente también de manera muy particular a lo largo de las cadenas de valor del capitalismo internacional. De modo que en un primer acercamiento lo que podríamos decir es que esta propuesta de educación virtual o de virtualización educativa responde por un lado al desarrollo de nuevos procesos de capitalismo cognitivo, pero por otro a nuevos procesos de exclusión y de acumulación por desposesión, como discutiremos un poco más adelante, ¿no? Ahora, esta propuesta de virtualización educativa, es decir, de la generación del uso de software educativos para atender necesidades de aprendizaje y para responder a la demanda educativa en muchos países con condiciones diferentes y además, como decía el compañero Bonilla hace rato, con países partidos por desigualdades donde no hay un 100% de población que pueda tener acceso a bienes tecnológicos, también responde a un cambio que se ha visto en las sociedades a medida que el capitalismo ha generado una mayor oferta de bienes suntuarios que se han ido consumiendo cada vez más, ¿no? Específicamente en lo relativo al uso de telefonía
celular y al uso del Internet. A medida que esas tecnologías se han visto cada vez más disponibles para la población, lo que hemos visto también es una especie de transformación en esa barrera que tradicionalmente dividía la escuela de aquel espacio que no era el espacio directo de generación formal de conocimiento. De modo que la escuela, para muchos expertos educativos, entre comillas, incluyendo algunos directivos justamente de la OCDE, del Banco Mundial, y investigadores que colaboran con firmas multinacionales de inversión en educación, han dicho que la escuela cada vez es menos relevante para el desarrollo de los procesos educativos y que por lo tanto se debe de fomentar el uso de tecnologías en las personas para que sean las personas por sí mismas las que a través de la utilización de un software y de un hardware determinado puedan generar distintos procesos de conocimiento y de generación de habilidades propias, como le llaman ellos, para el siglo XXI. El problema con esto es que la perspectiva sobre la cual se analiza la escuela desde esos puntos de vista responden básicamente a ciertas perspectivas gerenciales que encuentran en el espacio escolar un sistema de producción de conocimientos de carácter instrumental que sirven básicamente para valorizar la fuerza de trabajo, para hacerla y para hacerla rentable en los mercados laborales. La escuela es mucho más que eso, ¿no? Cualquiera de nosotros que ha estado en algún momento en una escuela recordará que si bien el aprendizaje de determinados contenidos es importante, no menos relevante es el contacto con las personas, es la generación de proyectos comunes, la generación de dudas sobre la vida cotidiana. Y esto es algo que cruza todos los niveles educativos. Sin embargo, bajo esta perspectiva gerencial, empresarial, la educación tiene como fin básicamente generar esos conocimientos, desarrollar esos aprendizajes que serán valorizados en el mercado de trabajo. Es por eso que cada vez más se habla del desarrollo de capital humano en las escuelas. Es por eso que cada vez más se vincula la inversión educativa con la inversión en capital humano y es por eso, además, que esta tensión fundamental, ¿no?, entre estas propuestas de educación virtual mucho más cercanas a la valorización de la fuerza de trabajo que al desarrollo integral de las personas, son impulsadas por grandes corporaciones que en un periodo de 10 años se han situado entre las más rentables a nivel global. Por un lado, Google, por otro lado, Microsoft, y en medio de ellas dos, Facebook, ¿no? A propósito de Google, creo que es importante decir que también en México hay una presencia muy importante de la empresa como respuesta a la crisis del COVID y a la necesidad de cerrar las escuelas. El gobierno mexicano impulsó un programa que se llama Aprende en Casa, que es básicamente un programa de educación a distancia. Se utiliza tecnología en relación con computadoras, se utiliza internet, se utiliza también televisión educativa y se ofertó, ¿no?, una plataforma enorme en Google Classroom para que los docentes pudieran a partir de ahí realizar su trabajo cotidiano. Lo que ha dicho la propia Secretaría de Educación Pública es que este impulso a la virtualización como respuesta a la pandemia será muy importante para lo que viene después de la pandemia. Es decir, la virtualización en ese sentido va adelante y eso es parte también de un proyecto de correlación política de fuerzas al interior de los sistemas educativos. Ahora bien, con esto que comento, yo no quisiera parecer, como decía el profesor Camra de Panamá en un webinar que tuvimos hace algún tiempo, una especie de ludita educativo, ¿no? O sea, con eso no quiero decir que la educación no tenga que ayudarse de las tecnologías. Al contrario, yo creo que como magisterio crítico, como magisterio organizado y como magisterio revolucionario, lo que tenemos que apostar es por apropiarnos las tecnologías. Y al apropiarnos las tecnologías tendremos también entonces que impulsar luchas políticas al interior de nuestras formaciones estatales para impulsar programas públicos, por ejemplo, de investigación en software, por ejemplo, para impulsar programas que den respaldo a radios comunitarias, que se puedan trabajar también en función de un proyecto educativo, etcétera, etcétera. El problema aquí realmente es que esta oferta de tecnología para virtualizar la educación responde a un proyecto político de clase, que es la clase, además, capitalista transnacional.
La tecnología tiene que ser apropiada por los docentes, pero tiene que ser apropiada por ellos mismos, no a través de una política que nuevamente vea en el magisterio un objeto de intervención y no un sujeto de transformación pedagógica en el aula y en las comunidades. Me gustaría tocar 4 puntos para cerrar, que considero fundamentales respecto a lo que se ha visto como esta embestida de la virtualización educativa. Hay al menos 4 cuatro motivos que son esgrimidos por los defensores de la virtualización acrítica, ¿no? Como parte del por qué se tiene que impulsar cada vez un mayor uso de software en educación. El primero es la reducción de costos, ¿no? Por la vía de la disminución en la matrícula de los docentes. Se dice que contratar un software educativo y utilizar cada vez más la tecnología resulta mucho más rentable que mantener una nómina gigantesca docente. Además de que también, desde luego, las máquinas hasta este punto no organizan huelgas, no organizan paros, y eso desde luego es muy cómodo, tanto para las clases dominantes como para los personeros de esas clases que a menudo se encuentran al frente de los gobiernos nacionales. El segundo punto es que se considera que al utilizar la tecnología hay un incremento en la calidad educativa por la vía de la individualización del proceso de aprendizaje. Esto es un resultado del uso del Big Data en educación y creo que el ejemplo más claro de esto es Pearson Education, ¿no? Pearson tiene un proyecto importantísimo que además creo que sería muy, muy interesante dar seguimiento para poder saber cómo hacer frente a esa embestida, que consiste básicamente en crear plataformas gigantescas que a través de la adquisición de datos de los usuarios, siendo docentes, siendo estudiantes, siendo personal directivo, etcétera, etcétera, pueda generar determinados procesos de aprendizaje individualizado, a partir, por ejemplo, de las deficiencias que el programa encuentre respecto a habilidades particulares de los estudiantes, ya sean lo que han llamado literacidad, en aritmética, etcétera, etcétera. Se piensa entonces que ese uso de la tecnología al individualizar el aprendizaje puede hacer mucho más óptimo el proceso educativo y mucho más productivo además el proceso de enseñanza a cualquier nivel prácticamente educativo. El tercer punto además creo es demasiado polémico y es esta noción de que la tecnología moderniza las comunidades originarias. Porque se entiende además que aquello que no es tecnológico es algo atrasado y que las comunidades originarias de nuestra América son pueblos atrasados y que entonces si se les pone tecnología podrán conocer el mundo moderno y podrán salir del atraso. Es una visión que además arrastra una serie de prejuicios que desde los años 60 se han fortalecido en ciertas escuelas sociológicas para entender la realidad latinoamericana y que ahora por la vía de la tecnología buscan impulsar una nueva etapa de modernización en nuestras comunidades a través de ponerles una pantalla a una escuela que vive diariamente con un sinfín de carencias. Es decir, es una actitud neocolonial también, esta apuesta por la virtualización como una ruta a superar el atraso cultural de nuestras sociedades. Y el cuarto punto, que creo que es muy importante, es que este tipo de proyectos de virtualización apuestan también por fortalecer una industria, ¿no? Y es la industria básicamente de lo que se ha llamado internacionalmente como edubusiness o básicamente negocios educativos. Y esos negocios educativos han logrado permear en las agendas educativas nacionales de un sinfín de países y han logrado además no solo rentabilizar sus inversiones, sino también conformarse como grupos de interés con bastante capacidad de chantaje y bastante capacidad de imponer una agenda determinada en los gobiernos nacionales. El caso de Estados Unidos es bastante claro, por ejemplo, con la intervención de Microsoft en la promoción de escuelas charter. En el caso mexicano, ahora es también muy claro con la intervención de Pearson Education y el impulso a programas de educación del idioma inglés, pero también por la vía del financiamiento a agentes políticos que intervienen en el sistema político para impulsar agendas educativas de carácter privatizador. En ese sentido, creo que es muy importante entonces tomar en consideración
que la problemática aquí no es únicamente entre dos modalidades educativas, sino respecto a la formación política, a las formaciones políticas que están impulsando cada modalidad. Y termino repitiendo que quizá el problema no sea como tal la tecnología en la escuela, sino las formas con las cuales el magisterio y los estudiantes se pueden apropiar de ellas, ¿no? Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, Mauro. Excelente participación también, como la de Bonilla y la de Elizabeth, que ha planteado, incluso como ha dicho Mauro, lo que vamos a enfrentar, que estamos enfrentando ya, pero que vamos a enfrentar terminada la cuarentena, terminada la pandemia, si alguna vez termina, y que tiene que ver con este debate, que ya incluso también Bonilla lo había señalado desde antes de la pandemia, con esta ofensiva contra la escuela, contra la existencia de la escuela y contra la docencia. No es de casualidad toda la ofensiva que hemos visto en México contra las normales. Entonces vamos a dar una segunda y última ronda, dándole la palabra otra vez a los anteriores participantes, empezando otra vez por Elizabeth. Antes de hacerlo, solamente les leo algunos de los mensajes que también pues siguen llegando y que son, me da gusto porque muy significativos de la extensión de esta transmisión. Saludos desde Brasil, de Río Grande do Sul, de Paloma Daud. Saludos desde el Estado de México, de compañeros de la CENTE, César Hernández. Gladys Torrealba, saludos desde la República Bolivariana de Venezuela, la tierra de libertadores. Silvia Fernández, siempre es interesante escuchar al doctor Bonilla. Saludos afectuosos desde Oaxaca, la ciudad de la Resistencia. Luis Bueno Rodríguez de México manda saludos cariñosos a los excelentes ponentes. Carmen Ramírez, saludos desde Morelia, Michoacán, México. Un saludo a los maestros en su día. Es momento de repensar nuestra labor docente como transformadores sociales y unirnos como gremio para defendernos de la privatización educativa. Luis Bueno, de nuevo, dice, muy de acuerdo con la pretensión de apropiarse de las tecnologías. Luis Bueno dice, conviene conceptualizar a la calidad y la pertinencia de acuerdo a una visión proletaria. No podemos dejar que sea el capital quienes lo definan. Muy bien, pues con estos comentarios vamos a dar la segunda ronda de 10 minutos para que los compañeros el compañero Elizabeth, el compañero Bonilla y Mauro comenten entre sí sus diversas participaciones y algunas de las preguntas que nos han estado llegando. Entonces damos nuevamente en primer lugar la palabra a la compañera Elizabeth. Por favor, Elizabeth, adelante. Es difícil comentar todo, pero hago dos comentarios. A propósito de que Bonilla dice sobre las evaluaciones, gostaria de decir que eso tiene un peso muy grande en Brasil, no solo en ese gobierno, pero allá en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, porque el índice PISA se ha convertido en la gran referencia de calidad también acá. Ha sido el guía, la referencia para muchas políticas educativas. Incluso la idea de que hay que haber una estandarización, una padronización del currículo, tiene mucho que ver con PISA, porque es la idea de que son las habilidades, el objetivo de la escuela, adquirir ciertas habilidades. Entonces, estoy de acuerdo que eso tiene una importancia muy grande. Las políticas evaluativas con el objetivo mismo de conformar el ciudadano que se pretende que sea el producto de la escuela. Eso es muy fuerte. Incluso ahora, cuando el Consejo Nacional de Educación de Brasil autoriza que lo que está aconteciendo en la casa, las tareas, todo sea contabilizado como horas de ensino, se hace con la idea de que
Más adelante se saberá cuáles son las habilidades que se han desenvolvido. Entonces, la evaluación está siempre allá y es la grande preocupación de los gobiernos. Gostaria de comentar también que a propósito de la educación virtual, como Mauro, no estamos en contra de utilizar las tecnologías para la educación. Incluso ya tenemos muchas experiencias interesantes, sea en el ensino superior, sea mismo en la educación básica, porque no es preciso que dos personas estén en el mismo lugar para que se comuniquen. Nosotros mismos estamos viviendo eso. Podemos tener un buen debate estando en lugares diferentes, y así se pasa con grupos que están estudiando. Pero lo que se pasa en Brasil, que conozco mejor, es que se dice que las escuelas tendrán tecnología y ahí se compran paquetes de computadores, de eso y aquello, que las compras son de interés de las compañías, pero no se hace la manutención, los maestros no tienen acceso al equipaje, nunca pueden usarlo con creatividad porque nunca están tan disponibles. Entonces, cuando la tecnología llega a la educación, no es para fortalecer el trabajo de los maestros, sino para deslocarlos, sino para se poner en su lugar. Ahora, a nosotros que somos un poco más viejos, más vividos, hemos asistido a lo largo de los últimos 50 años otros intentos de sustituir a los maestros. Cuando yo era chica había la televisión. Antes de la televisión había la radio, había los cursos por correspondencia. Se ha creído mucho que la televisión podría sustituir a los maestros, después el computador. Hasta ahora no se ha logrado. Entonces, pienso que si logramos salir vivos de esta pandemia, sí, podemos pensar en cómo estarmos más movilizados para nos empoderarmos mejor y usarmos la tecnología con más propiedad y con más autonomía, sobre todo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Siguen llegando mensajes. Dice, ojalá puedan dejar disponible esta conferencia. Vale muchísimo la pena. En efecto, esto se podrá hacer, hay que suscribirse ahí al Facebook de Bandera Socialista y puede seguirse viendo con posterioridad esta conferencia. Igual en el YouTube que está siendo transmitido ahorita. Lourdes Velázquez de Urbáez, antes de retirarme, quiero expresar que estoy muy de acuerdo con que la lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo cognitivo sea lucha de todos, como un fuerte movimiento social de la educación. Alicia Mendoza, de México, dice, hola, ¿tienen algunas reflexiones sobre las consecuencias de que sean las familias y las mujeres las responsables de la educación a distancia de la infancia, como el aumento del trabajo de cuidados y también el riesgo de la violencia en la casa? Felicito este esfuerzo de estar socializando y no aislarnos en esta contingencia, estar unidos, reconstruirnos y seguir en pos de otros mundos posibles. Saludos a Mauro Jarquín desde el noreste de México. Un abrazo de Ana de Praga. Jorge Escamilla de Monterrey. Saludos a los participantes. Excelente exposición. Ronald Linares. La crisis que vive el capitalismo debido a la cuarentena mundial la están aprovechando los grandes monopolios tecnológicos, Google, Facebook, Microsoft, sin dejar de lado los fabricantes de terminales. Alejandra Fierro, pareciera que hay dos debates,
El primero es político-pedagógico. ¿Son posibles procesos educativos liberadores y críticos de manera virtual? Pienso, por ejemplo, en la importancia del cuerpo para la educación. Ruth Selene Ríos Estrada. Lo peligroso del capitalismo conduciéndose de manera sutil y casi sin darnos cuenta. Ruth Selene Ríos Estrada. Los docentes empezamos a creer que los medios tecnológicos han comprado la idea de que la educación virtual es una buena opción. También mando un saludo por YouTube, Andrés Lund, del PRT y de la Universidad Campesina e Indígena en Red. Y una felicitación por magníficas intervenciones. Muy bien, entonces damos ahora nuevamente la palabra a camarada Luis Bonilla, venezolano, para esta segunda y última ronda, para concluir. Gracias. Adelante, Luis. Bueno, yo creo que tenemos un problema para comprender lo que está pasando si vamos solo en la coyuntura. Producto de la aceleración de la innovación. Y la izquierda pedagógica en general hacemos un análisis de la escuela en los últimos tiempos pensando en la escuela que quería el capitalismo para la primera y segunda revolución industrial. Y seguimos ópticas, o al menos lo hacíamos hasta febrero de año, como si la escuela fuera la escuela o el capitalismo el modelo de escuela que quiso en la primera y segunda revolución industrial. El capitalismo quiere un nuevo tipo de escuela, quería para la tercera, para los albores de la cuarta revolución industrial, un nuevo tipo de escuela. Y a nosotros nos ha costado seguir ese debate. Y es una agenda pendiente para poder entender lo que pasa en la escuela. Entendemos la munición que es muy complejo. Datos concretos. 200 años se puso en funcionamiento la ley. Y hoy, 200 años después, hay miles de personas sin acceso a la... Cerrar la imagen para que se escuche mejor tu intervención. Listo, ya cerrado. Ok. Ya. Adelante. Hoy de 7.000 millones de personas, hay 1.000 millones de personas sin accesibilidad, que está en marcha desde hace 200 años. Y el capitalismo va acostumbrando a que había un de exclusión fuera de todo lo que para nosotros es cotidiano. Bueno, hablar en el 2011 en Hannover, Alemania, de la cuarta revolución industrial, el Foro Mundial, el Fondo Monetario, habla de un nuevo modelo de reorganización que requita 4.000 millones de personas para que los ricos sigan siendo ricos, todo de dominación. Hablando, el capitalismo está planteando un modelo de exclusión social del 50% de la población, el nuevo modelo de desarrollo científico y tecnológico. Es decir, esto que está ocurriendo hoy en día no es algo que escapa de los análisis que desde el 2011 vienen haciendo el Fondo Nacional, el Banco Mundial, el Foro, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo. Si no lo vemos caer, hacer un análisis solo de lo que está pasando con el y no verlo en el justo contexto. El segundo elemento, ciertamente como comparto lo que no podemos ser ludistas ni neoludistas de querer atacar la tecnología seriamente. Teníamos un serio problema de incorporación del desarrollo científico vulgar que está a pesar de que la UNESCO, con la aprobación de los gobiernos, aprobó 13 las directrices para enseñanza con 10, todos vemos que en febrero de decretar la cual lo que se estaba propagando era la de celulares, Rey Nuevo León, escuelas prohibidas, Ciudad de Panamá, los liceos prohibidos los celulares. Colombia, un proyecto de ley para prohibir los celulares en la escuela. Madrid,
prohibición de los celulares en las escuelas. Es decir, Salvador, donde al no saber los docentes, los y las docentes, usar los dispositivos tecnológicos, lo comenzamos a ver como un enemigo y empezamos en consecuencia a no usar, no solo, sino a considerarlo como algo que no debería estar en la aula. Y eso tenemos que también mencionarlo, y porque buena parte tiene que ver con eso, que a pesar de que es por el modelo, porque la escuela tiene que ser presencial, te aprende, como dijo Freire, es aprendemos juntos, aprendemos unos con los otros, compartiendo mensajes. La tecnología o el desarrollo tecnológico también tiene que ser un componente de lo que se enseña en la escuela, o una herramienta para completar, como bien lo digo, en el aula. Pero es que tenemos opcionales. Yo, cada vez que voy a un país, me traigo algún libro de currículum que se da de bachillerato o primaria. Ajá. Y encuentro que en buena medida los contenidos están actualizados, y eso también tiene dentro de la construcción de un proyecto alternativo. Y más que nunca, propuestas de las educaciones populares, ver cómo a los modelos escolares, esa vía entre educación popular y escolaridad, tenemos que disolver, ver cómo la lógica y el aprendizaje de las educaciones populares pueden servirnos para construir un nuevo desarrollo pedagógico en el aula. Y finalmente, yo estoy profundamente convencido. Mauro tiene profundamente convencido que no hay posibilidades de cambiar, de transformar la educación desde el punto de vista radical con el modelo de currículo prefijado. Y eso tiene profundas consecuencias, porque también los y las docentes, incluso muchos de los docentes progresistas, estamos acostumbrados con un currículo prefijado. Y cuando nos hablan de autonomía, nos gusta, pero cuando decimos, por ejemplo, todo el currículo desarrollémoslo en la escuela, de pronto estandarización, sino con algunos estándares nacionales o reales para ver qué es lo que se va a enseñar, todos nos asustamos, porque estamos acostumbrados, porque así nos formaron para trabajar con un currículo prefijado. Es decir, esto también nos está planteando que hay que atacar la política del neoliberalismo, pero también tenemos que revisar nuestras propias carencias, nuestros propios vacíos en el discurso, en las narrativas de las pedagogías, de las educaciones populares, de la construcción de las resistencias anticapitalistas, de educación, porque en buena medida también estamos atascados. Y el momento exige una profunda, con todas las variables que ello implica, para poder comprender y construir alternativas que realmente puedan permitir salir de la... Para cerrar, construido desde la escuela es una única alternativa para poder salir. El capitalismo, incluso, fíjate lo paradójico de esto. Hoy siempre no estábamos de acuerdo con la escuela reproductora de la primera y segunda industrial. Y ahora que el capitalismo dice que no le sirve la escuela, pareciera que hay un espíritu neoconservador. Queremos volver a la escuela como si la escuela no tuviera serios problemas, que rediscutirlos, transformarlos a la perspectiva de los debates actuales. Muy bien, muchas gracias, Bonilla. Hubo algunas dificultades en la transmisión, sobre todo en el audio, pero creo que lo esencial lo puedo escuchar. Muy bien, antes de darle la palabra finalmente al compañero Mauro Jarquín, termino de leerles los comentarios y saludos que llegan. Leí la primera observación de Alejandra Fierro. Dice, el segundo es político, tecnológico, y va sobre el fortalecimiento de lo público, el desarrollo tecnológico desde un proyecto social alternativo. Arturo Pacheco dice, se argumentó muy bien el qué, pero creo que nos falta discutir el quién y el cómo. Ya tocaba un poco de esto, Bonilla. Leopoldo Febres Cordero, se está reinventando el capitalismo en esta nueva normalidad que nos viene.
viendo la propiedad de las plataformas tecnológicas y a pesar que las grandes mayorías no tienen acceso a ello. Alonso Javier Araujo Rivas, yo pienso que la mayor peligrosidad engendrada por el capitalismo cognitivo es que a nuestro proceso de educación lo transforma en un instrumento de domesticación del propio ser humano. Antonio Casas, desde Tabasco, y desde luego dice la participación crítica y horizontal en el proceso educativo, las interacciones cara a cara, dice Casas. Muy bien, entonces, para concluir esta ronda, vamos a dar nuevamente la palabra al compañero Mauro Jequín. Adelante, Mauro. Sí, bueno, de las cuestiones que comentaron, me gustaría comenzar por lo que preguntaba la compañera que envió el mensaje respecto a o sea, qué se podría discutir respecto a los efectos que la pandemia y la necesidad de cuidado de los estudiantes, sobre todo de la infancia, ¿cómo ha impactado esto en los hogares? Bueno, pues creo que el caso mexicano es muy interesante, ¿no? Hace algunos días se comenzó a hacer público el hecho de que durante el confinamiento habían incrementado las denuncias por violencia de género y violencia familiar, ¿no? Y habían incrementado las llamadas de auxilio por parte de mujeres que estaban siendo agredidas en casa. Creo que eso es muy importante porque cuando analizamos el hecho de que las escuelas tengan que cerrar, parecería que lo único que cambia es el espacio de aprendizaje de las personas. Y eso es algo que en el caso mexicano considero es muy claro. Hay un tuit ahí muy interesante del subsecretario de Educación Básica, donde prácticamente les decía a las personas, papás y mamás, no se olviden de hacer la tarea con sus hijos porque tienen que entregar una carpeta de evidencias de lo que están haciendo, ¿no? No se olviden de trabajar con ellos. Aquí el problema es que lo que se ha visto respecto a el impulso a esta educación a distancia es básicamente una respuesta en una primera instancia a una crisis. No se han impulsado formalmente hasta el momento, en el caso mexicano, proyectos de homeschooling, como en el caso norteamericano. En Estados Unidos, de hecho, ya se están impulsando proyectos de homeschooling, es decir, de aprendizaje en casa, donde son los padres y las madres quienes enseñan, quienes hacen cargo del aprendizaje de sus hijos, y entonces los estudiantes tienen una doble carga, la carga de esa división jerárquica entre docente y profesor, y esa división todavía mucho más jerárquica entre padre y madre e hijo, ¿no? Impulsada en el caso de Estados Unidos por think tanks conservadores, particularmente Cato Institute, ¿no? Este think tank que además es quien ha impulsado el debate sobre el voucher escolar, sobre las políticas de restricción al gasto público y que tiene siempre, o que expresa siempre un recelo muy grande respecto a qué es lo que puede hacer el Estado o el sector público con la educación de los ciudadanos. Y lo que estamos viendo en México no es un programa de homeschooling, pero pareciera de pronto que para las autoridades educativas es eso, porque ahora son los padres y las madres de familia quienes tienen que hacerse cargo de la educación de los estudiantes, sin tomar en cuenta, por ejemplo, que una gran cantidad de personas y de familias de este país trabajan en la economía informal y que pese a esta contingencia se han visto obligadas a salir a trabajar por el simple hecho de que tienen que comer, porque sus ingresos son muy pequeños y porque además, como producto de la propia pandemia, han visto sus ingresos mucho más reducidos. Y en medio de esa discusión se encuentra justamente el trabajo de cuidados, que además creo que eso representa una beta que se tendría que discutir, sobre todo porque pareciera que el cuidado de los hijos es solamente, digamos, un engranaje más en esa máquina que se podría considerar como trabajo doméstico. Sin embargo, en este tipo de coyunturas es mucho más complicado porque no es solamente cuidar a esas personas, cuidar sus procesos de alimentación, de higiene, etcétera, etcétera, y mantener el proceso de reproducción social, sino es hacerse cargo de un proceso de aprendizaje que tendría que ser responsabilidad, en este caso, del Estado.
y es el Estado quien no se está haciendo cargo de ello. Entonces yo creo que sí hay ahí un proceso de una explotación aún mayor de ese tipo de trabajo que el Estado, en términos generales, no está atendiendo. Respecto a la discusión sobre el capitalismo cognitivo y las políticas de liberación que podrían haber, creo que es algo muy complicado, porque si bien el capitalismo cognitivo tiene la peculiaridad de hacer no únicamente de la materialidad del trabajador o de la trabajadora, sino de su propia subjetividad, un mecanismo de valorización, en ese mecanismo de valorización se encuentran también mecanismos de resistencia. Y quizás esto sea significativo porque, a diferencia, por ejemplo, de un trabajo material que se produce y es expropiado por parte de, en este caso, del dueño de la fábrica, del dueño del taller, etcétera, etcétera, el trabajo cognitivo se produce y puede ser valorizado por un agente externo, pero ese producto del trabajo se queda con las personas. Es por eso que internacionalmente han sido tan importantes, por ejemplo, las normas sobre derechos de propiedad intelectual, porque de otra forma no podrían tener estas grandes empresas transnacionales un control total sobre los procesos productivos intensivos en conocimiento, por ejemplo. Y entonces en ese mismo mecanismo de valorización se encuentran también los mecanismos de resistencia, porque ese conocimiento social valorizado puede ser también un conocimiento social que pueda impulsar políticas contrahegemónicas. Y creo que un ejemplo claro está, por ejemplo, en el rubro del software, ¿no? El software libre, Linux y todo lo que se ha trabajado a partir de ahí, pero creo que impulsar ese tipo de respuestas y de resistencias a esas modalidades de capitalismo requiere o pasa forzosamente por fortalecer la lucha de clases. En el sentido, como comentaba hace un momento, o sea, exigir programas públicos de investigación tecnológica, fortalecer la formación tecnológica de los docentes en las instituciones formadoras de docentes, para que, como decían los compañeros hace un momento, puedan apropiarse de la tecnología, puedan ser creativos los docentes, para que no se conviertan ahora, digamos, en una especie de remake de este proceso de enajenación, donde ahora va a ser el docente quien tenga que ajustarse a los tiempos, ritmos y procesos del software educativo para llevar a cabo su trabajo. Yo creo entonces que ahí que esto pasa necesariamente por una disputa al interior del Estado, por una disputa respecto a cambiar el rumbo de las políticas públicas, y en esto sí juega un papel central las organizaciones del trabajo del mundo magisterial, ¿no? O sea, porque a la par que el magisterio tiene que adecuarse a estas modalidades de capitalismo y a este incremento en el uso de tecnologías, etcétera, etcétera, o saber responder a ellas, también tiene que saber responder a estas nuevas formas de política y desarrollo de procesos de gobierno en educación. Y eso creo que es muy importante, porque quien ha comprendido bastante bien estos cambios en los procesos de gobierno educativo generalmente ha sido el capital. Hace un momento el compañero Bonilla hacía alusión a los ODS. En los ODS también se contempla, por ejemplo, el desarrollo de nuevos mecanismos de gobierno en la sociedad, ¿no? Mecanismos a través de los cuales las políticas públicas sean producto de una deliberación mucho más plural entre distintos agentes, para que las políticas puedan responder a la sociedad. Esto, claro, en el plano de la teoría. O sea, en el plano de la práctica, lo que esto ha fomentado es la creación de un abanico de agentes de interés que, a través, por ejemplo, de presentarse como expresiones de trabajo, en el caso educativo, de trabajo colegiado docente, como expresiones de organizaciones de la sociedad civil y también como expresiones de organizaciones de la patronal, tienden a ocupar prácticamente todos los espacios de deliberación y debate sobre política educativa. Y claro, el resultado es las políticas de reforma que tenemos, porque además de su capacidad de incidencia directa en los gobiernos, tienen capacidad de construir una opinión pública a través del control mediático y de esta construcción de las crisis educativas o de las crisis del aprendizaje, por un lado, pero por el otro también de construir un culpable. En este caso, siempre es el docente, ¿no? Entonces yo creo que ahí estaría una vía política, tratar también de construir formas participativas respecto a estas nuevas construcciones que se han generado en el seno del Estado para desarrollar
políticas públicas. Y eso es un camino muy largo, pero creo que también ahí el magisterio no se encuentra solo, ¿no? Hay muchos sectores de la sociedad, estudiantes, trabajadores de otras ramas, que están interesados también en poder participar, en poder discutir en distintos niveles el destino de sus vidas. Y creo que una política ahí, una alianza mucho más amplia sería bastante conveniente. Y quisiera cerrar con lo que comentaba también Bonilla, o sea, este asunto de que aparentemente ahora volver a la escuela pareciera ser la consigna de la izquierda pedagógica o de la pedagogía anticapitalista, crítica o radical, cuando en efecto la escuela desde el pensamiento, digamos desde el esquema de izquierda siempre ha sido cuestionada tanto por su función reproductiva de un orden desigual como por ser un mecanismo también específicamente de dominación ideológica de determinados sectores. Yo creo que aquí el asunto sí sería volver a la escuela en tanto espacio educativo, pero en efecto no volver a la misma escuela. Y yo creo que de esto tenemos experiencias importantes. En el caso mexicano tenemos experiencias del magisterio democrático en Michoacán, en Oaxaca. En Brasil también tenemos experiencias educativas. Las experiencias educativas de nuestros pueblos originarios son bastante claras en el sentido de que sí se puede construir otra escuela. Una escuela horizontal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también que su efecto se manifieste de manera positiva en las comunidades como un mecanismo de creación de resistencias, ¿no? Yo creo que entonces la discusión aquí sería sí, cuestionar cómo se puede o no adoptar estos modelos tecnológicos que están siendo ofertados por el mercado y están siendo recuperados por el Estado y sus sectores, digamos, específicamente diseñados para la política educativa, y cómo también se puede construir una resistencia desde las propias escuelas, ¿no? Eso sería todo. Muy bien, muchas gracias, Mauro, por esta participación que completa una excelente charla, muy educativa, muy completa, que hemos tenido hoy sobre el tema educativo. Les leo rápidamente los últimos comentarios y saludos que nos han llegado. Uno es de Iluzca Salazar, que dice: bien importante el cuestionamiento de la escuela que tenemos, sujeta a la cultura capitalista. Se advierte la imposición del silencio pedagógico de los gobiernos bajo el paraguas de la pandemia. Jorge Escamilla, de Monterrey, dice: la crisis del capitalismo neoliberal no tan solo pudiera lograr una nueva reorganización, una nueva reingeniería, sino también pudiera cambiar los modos de pensar de las subjetividades. Muy bien, pues creo que ha sido una charla exitosa, muy buena, de mucha calidad, por lo cual queremos desde el PRT agradecer mucho la participación de las tres ponentes. En primer lugar, de la compañera, la camarada Elizabeth Burigo, de Brasil, que hizo además, lo agradecemos mucho, lo tomamos mucho en cuenta, un esfuerzo especial para expresarse en portuñol muy bien, muy comprensivo, de todas maneras, el discurso, ¿no? También, por supuesto, de los camaradas Luis Bonilla y de Mauro Jarquín, que hacen que esta experiencia, como ya han señalado varias personas que nos han escrito, pues sea muy profunda, de mucha calidad para este debate que está ya desde hace tiempo sobre la educación, desde antes con lo de la reforma educativa, pero que continuará seguramente con nuevas fuerzas en el marco de esta pandemia y después de la misma pandemia. Esta ha sido una nueva charla, quinta creo ya, en este periodo de confinamiento, de cuarentena, así llamada, aunque ya son más de 40 días, que estamos realizando desde el PRT en las páginas de Bandera Socialista, en Facebook y el YouTube de Bandera Socialista. Alguien preguntaba si podría verse después esta exposición. Decimos sí, claro que sí. Incluso no solamente para los que llegaron tarde o pudieron estar solamente un rato en la discusión, sino puede avisarse a los demás compañeros y compañeras, amigos, camaradas, que puede seguirse viendo la página de Bandera Socialista en Facebook y suscribiéndose ahí mismo a la página de Bandera Socialista y al YouTube de Bandera Socialista para poder ver este programa y los anteriores que hemos
transmitido ya cada viernes. El próximo viernes, nuevamente a las 6 horas de la tarde, hora de la Ciudad de México, continuaremos con este curso de exposiciones y discusiones. La próxima vez será sobre la crisis económica actual y la pandemia, ¿no? Esta terrible combinación que estamos viviendo. Estamos invitando a varios compañeros y compañeras especialistas, sobre todo en el tema de economía, encabezados por el camarada Héctor Sotomayor, de la Universidad Autónoma de Puebla. Pero estarán también otros camaradas que próximamente les avisaremos quiénes son los que participan. Pero eso será el próximo viernes 22 de mayo a las 6 de la tarde, nuevamente por estos mismos canales. Esto es parte del esfuerzo que, como decimos en la propaganda, hemos estado anunciando para mantener al mismo tiempo, aún en el confinamiento, una organización, una coordinación entre nosotros, militantes anticapitalistas, revolucionarios, y al mismo tiempo desarrollar abiertamente con varios interlocutores, no solamente miembros del PRT, la sección mexicana de la Parte Internacional, sino con otros intelectuales, activistas, militantes por fuera de nuestra organización, ¿no? Sobre debates, sobre temas políticos de actualidad. Pues concluimos así esta exposición, esta sesión, dándole las gracias por todo el seguimiento, los que lo pudieron hacer desde el principio, los que lo hicieron parcialmente, invitándolos a que vean la transmisión completa en cuanto puedan, este mismo fin de semana, yendo a Bandera Socialista y a su YouTube o al Facebook. Siendo así, pues les damos muchas gracias, especialmente a Elizabeth Bonilla y Mauro por su participación y su contribución. Muchas gracias que hicieron posible que este programa fuera muy, muy, muy bueno. Y buenas tardes en México, buenas noches en Brasil, que ya es bastante tarde, creo, allá en este momento. Y hasta la próxima, compañeros y compañeras. Hasta la próxima. Buenas noches, Buenas Edgar, noches. Mauro, Luis. Hasta luego, un gusto. Hasta luego. Gracias, Mauro. Chao, buenas noches. Chao, 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 Lisa. Ya quedó. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Contacto Nos posterior. estamos viendo. Sí.